Bueno, damos la bienvenida a, a este espacio tan importante que es acerca de salud mental, ¿sí? Hoy estaremos, bueno, buenas tardes a todos, quiero presentarme. Mi nombre es Gloria Bustamante, soy psicóloga con enfoque cognitivo-conductual y de tercera generación. Y estos espacios los hacemos eventualmente con el objetivo de que todos estemos enterados de cómo podemos cuidar nuestra salud mental. Hace unos días estuvimos con el tema de cuidados paliativos y el día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Santoya con el tema de duelo, ¿sí? Qué tan importante es este tema porque todos de alguna manera hemos vivido, hemos enfrentado o vamos a enfrentar el duelo porque es algo que es condicionante en nuestra vida. Y el objetivo es que lo hagamos de una manera saludable, de una manera adecuada para que eso no se nos vaya a volver en un duelo patológico, que de eso la doctora nos va a hablar. Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Espero que estén muy bien. Y quiero presentarles entonces a la doctora Patricia Santoya desde la ciudad de Ibagué con este tema tan importante que a todos nos sirve hoy. Quisiera también que nos escribieran al chat y nos hicieran preguntas además para que la doctora les pueda resolver. También me gustaría que nos escribas en este momento si escuchas bien, si estás viendo bien la transmisión. Bueno, yo creo que sí, ¿cierto? Cualquier cosita nos cuentan, ahí yo voy a estar pendiente del chat. Y ahora sí, doctora, entonces le doy la bienvenida a este espacio tan bonito que es Hablemos de Salud Mental, hoy con el tema de duelo. Gracias, Gloria, a ti por la invitación y bueno, pues feliz de estar aquí en este espacio. Creo que son espacios muy necesarios para aclarar dudas, para aprender y psicoeducarnos en estos temas que son tan importantes y que, como tú muy bien lo dices, todos en nuestra vida diariamente se atravesan por duelo y no lo sabemos. Entonces, por eso se nos vuelven como duelos patológicos, porque son pérdidas que, pequeñas que sean, nos llevan a un proceso psicológico de adaptación a lo desconocido, y por esto es que si no lo trabajamos de una forma adecuada, pues nos genera ciertas dificultades en nuestra salud mental. Total. Bueno, doctora, ¿y qué le parece si iniciamos con la definición de lo que es un duelo? Porque también a veces pensamos que un duelo es cuando las personas solamente se mueren, pero ahorita también nos vas a hablar sobre el tipo de duelos que hay. Entonces, ¿qué sería un duelo, doctora? Bueno, como lo decía al inicio, es ese proceso psicológico que nos lleva como a esa adaptación, a ese miedo a lo desconocido, y entonces lo asociamos siempre con la muerte o con la pérdida de un ser querido. Y resulta que nosotros desde que nacemos estamos enfrentando duelo. Entonces salimos del vientre de la mamá a enfrentarnos con un mundo caótico, a sufrir de frío, quizás de mucho calor, a llorar cuando tenemos hambre, a pedir esa necesidad de afecto también. Entonces es cambiar muchas cosas, salir de nuestra zona de confort para poder adaptarnos a este mundo, que a eso fue lo que vinimos, ¿no? A eso fue lo que nos diseñaron, a sobrevivir y adaptarnos continuamente a los cambios. Muy bien, mire, eso tan importante, no lo habíamos visto desde ese punto de vista, y es que desde que nacemos estamos enfrentando duelo porque salimos de esa situación o de ese estado de confort y desde que somos bebecitos estamos aprendiendo a tolerar el frío fuera de del vientre materno, aprendemos como todos esos factores externos y estímulos que recibimos del medio, y eso también se convierte en un duelo. Muy bien, doctora. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora? Recuerden
Recuerden que lo pueden escribir ahí por el chat. Bueno, mientras el público va escribiendo, va pensando en la pregunta, doctora. Bueno, cuéntenos, doctora, entonces, ¿cuántos o qué tipos de duelo hay? Bueno, antes de hablar de esos tipos de duelo, quiero como hablar de algunas cifras que son importantes y es que el 10% de las personas estamos atravesando por duelos crónicos y patológicos actualmente y no lo sabemos. También que uno de cada 4 pacientes llega a consulta y su motivo de consulta es que está pasando por algún tipo de pérdida. Entonces, no, es que me quedé sin trabajo, es que cambié de ciudad, es que estoy pasando por una ruptura amorosa o es que perdí a un ser querido. Eh, También recordar que en las personas viudas o personas que están atravesando por una ruptura amorosa aumenta 4 veces más la posibilidad de desarrollar depresión, ansiedad, abuso de alcohol o uso de fármacos, ¿sí? Entonces como que llegan a consulta y dicen, no, quiero quitarme este dolor cuando están en esa etapa de negación, quiero que me dé unas goticas o algo para aliviar este dolor, pero no se permiten sentir ese dolor. Y en las personas también, creo que uno de los duelos más difíciles es una ruptura amorosa. En personas viudas o que están pasando por una ruptura, por una separación, tienen el 50% más de probabilidades de morir prematuramente durante el primer año por problemas cardíacos o por suicidio. Entonces, como que hay que revisar mucho esto. Si tú crees que no puedes llevar este proceso sola o solo, buscar ayuda inmediatamente y eso debe ser como una alerta roja. Yo estoy sintiendo que no puedo con esta situación que me está desbordando, entonces busco ayuda inmediatamente. Creo que la intervención psicológica junto con psiquiatría, con medicación, es muy importante y nos va a ayudar mucho en cualquier momento. Entonces, me comentabas acerca de los tipos de duelo. ¿Me has preguntado? Bueno, entonces tenemos como varios tipos de duelo y eso es lo que debemos tener muy, muy en cuenta porque, por ejemplo, hay un duelo que es el duelo retardado, ¿sí? Que puede que yo en el momento de la pérdida o en el momento de esa situación que me desborda, no diga nada, no llore, no sienta nada, pero después de 6 meses, después de un año, llore constantemente, no tenga como estabilidad, no tenga un equilibrio, puede suceder que tenga un duelo retardado. Puede suceder que tenga también un duelo ausente. Entonces vemos también en los velorios o vemos personas que se separan, vemos personas que le diagnostican también una enfermedad, ahora que hablabas acerca de esos procesos paliativos, cuando diagnostican a una persona con una enfermedad terminal y simplemente se quedan como si nada, o sea, como que bloquean y activan ese mecanismo de defensa como si nada estuviera pasando y no aparece ningún síntoma. Hay un duelo que es el duelo inhibido que se puede manifestar abiertamente, perdón, que no se puede manifestar abiertamente por esas limitaciones sociales. Entonces la persona que trabaja, por ejemplo, en el ámbito de nosotros los psicólogos, como que muchas veces nos privamos de mostrar esa vulnerabilidad y hay que saber que si no estamos bien, pues no vamos a estar en la capacidad de ayudarle a otra persona. Pasa mucho también con los jóvenes, ¿no? Muchas veces cuando tienen esas situaciones difíciles, y yo se los digo mucho, si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a tu amigo, a tu amiga o a la persona que llegue a buscar ayuda. Entonces es muy importante como que podamos expresar y no nos privemos de esa necesidad de mostrar lo que estamos sintiendo. Hay un duelo que es el duelo desautorizado, entonces pasa mucho como en los hombres, ¿no? No, pero es que usted tiene que ser el fuerte, pero usted no puede llorar. Entonces como que desautorizan esa necesidad que se tiene en ese momento y pues eso hace que se minimice la importancia de la pérdida. O por ejemplo, se muere la mascota. Ay, pero estoy llorando por ese animal. No, eso se compra otro, eso no pasa nada.
pasa mucho en los niños, se les pierde su juguete preferido, ay no, pero estoy llorando por eso, no, tranquilo, que eso le compramos otro igualito, pero resulta que no va a tener como ese mismo valor sentimental. También está pues como ese duelo acumulativo cuando tenemos varias pérdidas y que de ahí es donde pensamos, no, algo me está pasando, estoy en una mala racha, ¿qué está pasando aquí? Me están haciendo brujería, voy a bañarme, voy a hacerme el bañito de hierbas, pero resulta que es que son pérdidas que se vienen acumulando y que no las estamos trabajando. Entonces, obviamente que eso hace que emocionalmente también nos llenemos como ese vasito emocional y pues se desborde de alguna manera. Interesante todo esto que nos cuentas, doctora, porque realmente en Colombia, en nuestro sistema, no es fácil vivir un duelo y mucho menos poderlo procesar. Me llama mucho la atención este tipo de duelo inhibido porque, por ejemplo, a nivel laboral, cuando una persona se le muere a alguien, o sea, tiene que ser hasta tercera consanguinidad para poder tener que lo dejen ir al velorio, que lo dejen ir al entierro, que pueda pues como vivir ese momento de duelo, porque uno lo que ve es que si es un tío, si es un primo, si es un amigo, entonces no puede, ¿cierto? Entonces el horario laboral no se lo permite y esa persona tiene que trabajar en el día maluco, pues, y me parece que es una falta de derecho, porque es que tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a tener tristeza, incluso rabia, eso es una de las emociones que se ven en el duelo, la rabia, el porqué, el estar enojados con el mundo, con Dios, con uno mismo, por eso que está pasando. Entonces, realmente yo creo que una de las invitaciones, y ojalá todos podamos vivir, ¿cierto? El duelo, poderlo de alguna manera sacar el tiempo para llorar, para expresar lo que sentimos. No es fácil porque estamos en una sociedad que totalmente nos está restringiendo, que nos está invalidando nuestras emociones, pero hay que hacerlo porque, como tú dices, llegan esos duelos crónicos, ¿cierto?, que se acumulan. Entonces ya la persona piensa que ya no es un duelo, sino que es algo diferente y se empieza a hacer todo lo que ya sabemos, ir a visitar al uno y al otro a ver qué es lo que tiene. Pero sabemos como psicólogas que muchas veces cuando un síntoma de alguien en consulta, uno va a explorar y lo que tiene es un duelo no resuelto. Bueno, muy bien. Ok, entonces, doctora, ¿qué tal si nos cuentas cuáles son esas etapas del duelo? O sea, cómo una persona se da cuenta que está como en ese proceso de duelo y cómo diferenciar si es normal o no es normal. Bueno, yo creo que una de las etapas iniciales y por la que todos como que reconocemos ya mucho después es esa etapa de negación, ¿no? Como que no ha pasado nada, esto no me afecta, o hago como si todo estuviera normal, quizás sigo haciendo las mismas rutinas, quizás sigo teniendo las cosas en su mismo lugar, si la persona perdió el trabajo, sigo madrugando igual a la misma hora. Entonces, eso hace que psicológicamente pues no preparemos o no generemos esas estrategias para aceptar y para adaptarnos a una nueva realidad. Luego de que eso pasa, de que ya estamos siendo más conscientes de la pérdida, de la situación cambiante, de todo esto que está pasando, pues puede ser que aparezca esa etapa de rabia, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero qué he hecho yo? Si yo soy buena persona, ¿por qué Dios me está castigando? Que hay también como esa confrontación con Dios. Está como la agresividad hacia uno mismo y hacia otras personas. La persona se siente como muy insegura y una muy baja autoestima. En cualquier situación que se presente de duelo, siempre nos estamos juzgando y nos estamos culpando mucho. Entonces, en esa etapa es la más crucial y una de las que más nos demoramos en salir. Pasa también que, bueno, paso de la rabia, pero como no he podido solucionar,
pues yo hago como esa etapa de pacto, ¿no? Entonces, Diosito, si tú me lo devuelves, si tú me la devuelves, yo voy a misa todos los domingos, yo cambio, o yo hago esto y devuélveme eso que me estás quitando, o ese pacto con uno mismo, ¿no? Yo dejo de tomar, o yo empiezo a hacer ejercicio, cuando, por ejemplo, es una enfermedad que podemos evitarla si nos cuidamos y si tenemos hábitos de autocuidado, pero como nos hemos descuidado ya muchos años, pues si nos cuidamos 10 días, la situación ya no va a cambiar. Luego sigue esa etapa de tristeza, que es la que confundimos con depresión. Entonces, es lo que decías ahorita, ¿no? Llega la persona a consulta ya autodiagnosticada, no, doctora, lo que yo tengo es depresión. Luego que empezamos a indagar, luego que empezamos a hablar con el paciente, pues nos damos cuenta que esa tristeza que tiene acumulada el paciente, pues es producto de una pérdida que viene pasando. Y es una de las etapas como más difíciles, porque esa etapa de tristeza profunda es una etapa en la que ya muchas personas se han ido, en la que ya las personas están muy cansadas de que cuente esa historia, que es lo que más necesitamos en un duelo, que nos escuchen, que nos entiendan, que nos validen, y ya muchos se han ido porque dicen, no, pero es que otra vez con el mismo cuento, usted otra vez no ha salido de eso, qué pereza. Entonces es una etapa muy solitaria y por eso caemos en esos síntomas de depresión, que puede que no sea un trastorno todavía, pero sí sea una depresión, sea una tristeza muy profunda. Luego, pues llega esa etapa de la aceptación donde todos quisiéramos llegar, no, me pasó esto y ya lo quiero aceptar como arte de magia, pero debemos permitirnos vivir el proceso, que si bien no debe ser lineal, que si bien tú puedes estar hoy en la negación y mañana puedes decir, bueno, está bien, si esto me pasó fue por algo, pero luego mañana siento rabia y luego pasado mañana siento tristeza, es como montarnos en esa montaña rusa y permitir que nos duela y entender qué es lo que estoy sintiendo, podérselo comunicar a alguien, poder pedir ayuda en el momento que yo lo necesito, que es como lo más importante. Fundamental eso que dices, porque en primer lugar, en nuestra sociedad y en nuestra educación cultural nos han enseñado que sentir dolor es malo. Llorar es malo, estar triste es malo, no, usted siempre se tiene que levantar, estar feliz, ánimo, para adelante, es como si tacharan o como si de alguna manera invalidaran la emoción de la tristeza, la emoción del miedo, la emoción de la rabia. Entonces, venimos con esa programación de que es que tenemos que reponernos, de que tenemos que estar bien por los hijos, por el esposo, por la mamá, por el trabajo, por la sociedad, pues como yo como me voy a mostrar triste en el trabajo, pues qué pena, qué dirán, el jefe, tal cosa, y hasta tienen razón, porque uno sabe que en cierta manera eso afecta y la gente no está preparada para verlo a uno sufrir, ¿cierto? Ni uno mismo. Y eso que dices tan importante de poder permitirnos a nosotros vivir el duelo es fundamental, porque no nos lo permitimos vivir, no nos permitimos sentir eso que estamos sintiendo y igual manera yo pienso que tampoco tenemos la paciencia porque creemos que ya, yo ya quiero, porque sí, sentir dolor es muy fuerte, el dolor del alma es de los más duros, entonces queremos como que ya esto se sane, ya quiero estar bien, y nosotros mismos ni siquiera nos entendemos y nos comprendemos, y eso es una de las cosas que se trabaja ahorita con las terapias de tercera generación, y es que nos conectemos con nuestras emociones, de que lo vivamos, de que lo sintamos, de que el sufrimiento hace parte de nuestra vida, pero que tenemos personas, que tenemos profesionales que nos pueden dar esas herramientas para poder vivir esto de una mejor manera. Bueno, no sé si de los que, saludemos a los que están aquí conectados. A ver, un saludo para Juan, Juanita, Clariscienda, Elisa, Arlequín Estudios, Mónica Montoya, Marta,
Bareno Andrea, zona psicóloga educativa, Nacho, qué rico verlos acá, qué rico que les interese el tema. Nos gustaría saber por qué les interesa este tema, si están atravesando de pronto algún proceso de duelo, tienen algún familiar o algún conocido que esté atravesando esto, o si por el contrario desean ayudar a alguien. Cuéntenos por acá en los comentarios que nosotros le leemos. Igual dudas tengan, es como un espacio para todos, para construir conocimiento. Hace unos días realizamos un taller terapéutico del manejo del duelo y fue una experiencia muy bonita que en ese espacio se pudieron como expresar situaciones que se estaban viviendo, se pudieron adquirir herramientas, pero todo a través de la experiencia del otro. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no soy la única o el único que paso por estas situaciones, cuando sé que otras personas también han pasado por esas situaciones y lo han logrado, que es lo más importante, y yo recalco mucho ahorita como en ese duelo por ruptura, que es donde más duele, porque bueno, cuando alguien fallece, decimos se fue para el cielo, se puede descansar quizás, o ya no lo voy a volver a ver, o está en una tumba, en fin, pero cuando es por una ruptura, pues hay esa esperanza de que las cosas pueden cambiar, me siento mal, porque mientras yo estoy aquí llorando, pues la otra persona está feliz con su nueva pareja y yo por qué no he podido avanzar. Entonces son situaciones muy difíciles que se viven y creo que es uno de los duelos más difíciles de llevar y por lo que muchas personas llegan al suicidio. Creo que es una de las tasas más altas porque no se maneja de la forma correcta. Cuando yo entiendo que la otra persona no es primordial para mí, que también puedo avanzar sin alguien, que yo tengo mis valores y que el que la otra persona se haya ido no depende de mí, ni depende de que yo cambie o no, sino de la decisión que él tomó o ella tomó, pues entonces empiezo a entender muchas cosas. Y empieza la culpa, o sea, porque, o sea, sí, porque me dejó, porque entonces fue culpa mía, y muchas veces también en los duelos de una persona fallecida. Yo he encontrado en los consultantes que una de las cosas que no les permite elaborar esos duelos es la culpa, ¿cierto? Se echan la culpa a sí mismos de que la persona haya fallecido, pero no nos damos cuenta que es que nosotros no le ayudamos a fallecer, o sea, es algo que sí o sí se tenía que dar, o si la persona eligió irse con otra persona, fue su decisión, ¿cierto? Y no tengo yo por qué culparme de eso. Y sí, desafortunadamente hay muchas conductas suicidas debido a esto. Incluso, doctora, el feminicidio, el no aceptar que mi pareja me dejó, ¿cierto? Y que ya no esté conmigo, entonces prefiero matarla o matarlo para que no esté con nadie y luego me mato yo. Entonces, es algo que mucho más, este tema es mucho más profundo del que parece, ¿cierto? Entonces sí es fundamental que busquemos ayuda. Mire, la doctora acá está dispuesta. Doctora, cuéntenos cómo la pueden encontrar en Instagram, cuál puede ser su teléfono por si necesitan consultar con usted. Bueno, yo por Instagram aquí veo varios seguidores que están ahí muy atentos a todo lo que subimos. Pati.psicóloga me pueden encontrar por Instagram y por aquí voy a escribirles el numerito. Para ver por qué. Es 14, 314, 641.
5645. Ahí me pueden encontrar. Creo que lo más importante es que nosotros aceptemos que necesitamos una ayuda, que nosotros busquemos ayuda en el momento que lo necesitamos también, porque muchas veces dejamos esperar mucho tiempo. Hace unos días hablaba con alguien que me decía, pasé por un duelo, por una separación, y yo seguí mi vida como si nada hubiera pasado. Y 8 años después me doy cuenta que eso me está afectando en mis relaciones afectivas. Entonces, el no haber trabajado ese duelo hacía que ella siempre estuviera comparando a su pareja actual con su anterior pareja. Entonces, yo quiero que sea como es, yo quiero que sea como él, o ¿por qué no te comportas de esta manera? Y quizás comportamientos que se dieron en esa relación fue lo que hizo que se terminara. Entonces, el llevar a comparar, pues estaba como haciendo ahí un eco en esas relaciones que ella estaba teniendo. Entonces es importante tener en cuenta también qué estoy sintiendo en el momento, por qué lo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. Entonces, saber que hay unas áreas que están implicadas en el duelo y es una área, la área física, por ejemplo, pueden aparecer dolores de cabeza, pueden aparecer parálisis física, puede aparecer hormigueo en alguna parte del cuerpo, falta de energía, sensibilidad muscular, bajas de peso o subidas de peso. Esto es importante y ahí es donde como coloquialmente decimos, no, es que me dice la lipotusa o es que no, el haber sufrido esta pérdida me sirvió porque bajé de peso. Y eso es algo, es como una alerta roja porque es nuestro cuerpo se está preparando o se preparó para algo que no está entendiendo y que no le estoy explicando qué está pasando. Y nuestro cuerpo es muy inteligente. Entonces, es como si nosotros diariamente estuviéramos corriendo una maratón. Esa pérdida de energía hace que nuestro cuerpo reaccione y es nuestra mente la que está actuando ahí. Hay como esa sensación de boca seca por lo mismo, porque estamos muy agitados, porque nos falta la respiración, entonces tenemos como esa sensación de que quiero agua, de que algo está pasando. Falta de sueño, eso es muy importante. Las personas no duermen cuando están atravesando por una por una situación de duelo. Entonces eso hace que estén irritados todo el tiempo. Entonces, ¿por qué estoy irritado? ¿Por qué tengo rabia? ¿Por qué no me puedo concentrar? ¿Por qué no puedo prestar atención y enfocar mi atención en las cosas que necesito? Y ahí llega como esas bajas en el trabajo, entonces no quiero ir a trabajar, no me preocupo por mi cuidado personal, no descuido a mi esposo, mi pareja o descuido a mis hijos, y ese descuido y esa falta de motivación para hacer las cosas, pues hace que caigamos en esa depresión que muchas veces no se convierte en depresión. También está la parte cognitiva, entonces, ¿qué pensamientos estoy teniendo? Si están siendo muy negativos, si me estoy adelantando a lo que puede pasar, entonces todo el tiempo pienso que me va a pasar algo malo, que algo me va a suceder, y pues imagínate tú estar pensando todo el tiempo que algo malo te va a pasar, tu cuerpo se va a preparar para lo peor. Ahí puede haber también una confusión, ¿no? Y sobre todo en esa etapa de negación, ¿qué está pasando? Porque estoy aquí cuando debería estar en otro lugar. Son muchas situaciones cognitivamente que nos afectan y que debemos empezar a trabajar mentalmente por parte de nuestros pensamientos. Nuestra mente tiene un esquema muy fundamental y es que cada situación nos lleva a tener un pensamiento, ese pensamiento una emoción y esa emoción una conducta. Entonces, si nosotros no identificamos cuáles son las situaciones que nos están afectando, pues finalmente podemos tener muchas emociones o muchas conductas erradas en esa situación. También en la parte espiritual, pues hay como esa confrontación de la fe, ¿no? Entonces, siempre estoy teniendo como ese conflicto, ese choque y siento esa culpa porque nos han enseñado que, bueno, Dios está por encima de todas las cosas, entonces no puedo confrontar a Dios, pero ¿por qué estoy sintiendo por qué tengo este sentimiento, por qué tengo este vacío? Se pierde el sentido de la vida.
Entonces no quiero vivir más, si bien estoy diseñado para vivir, pues no quiero estar acá en este lugar, pero ¿por qué no quiero estar? También en la parte emocional, pues está esa, esas emociones de sufrimiento, de frustración, de esos cambios emocionales, de esa montaña rusa de emociones, se pasa de la tristeza a la desesperanza, el miedo que luego se convierte en pánico y a eso es lo que no debemos llegar, porque está bien sentir miedo, está bien sentir que, que ese miedo me puede llevar a protegerme en algunos momentos y eso es lo que hace que no hagamos cosas indebidas en algunas situaciones, pero cuando ya se convierte en pánico, pues ya no sé cómo actuar, ya el miedo me ha absorbido completamente, ya lo vemos más grande que nosotros y por eso es que llegan esos ataques de pánico. Socialmente, pues hay un aislamiento, no quiero ir a reuniones familiares, no quiero que me vean, me molesta estar en lugares donde hay mucha gente, no quiero escuchar bulla, no quiero que nadie me hable, que nadie me diga nada, o quizás puede pasar que no quiero estar solo, que no quiero estar sola, que tengo miedo a esa soledad. Y eso es lo que muchas veces lleva a aferrarnos y a esos apegos desorganizados que no nos sirven. Entonces, revisar como también esa parte. Está también como ese resentimiento a la realidad social. Entonces, ¿por qué yo estoy sufriendo y por qué las otras personas sí pueden sonreír y sí pueden llevar su vida normal? ¿Por qué mi pareja no está viviendo el duelo de la misma forma que yo lo estoy viviendo? Porque a nadie le importa lo que yo estoy sintiendo, porque no lo sienten de la misma manera que yo lo estoy sintiendo. Quizás puede haber como procrastinación, ¿no? Aunque sé que tengo que hacer muchas cosas, pues no las hago porque no tengo las ganas en el momento. Y esa dificultad para asumir nuevos roles sociales. Entonces hay que identificar todo esto que estoy sintiendo porque sí o sí me va a afectar en muchas áreas de mi vida. Y ahí es donde debemos empezar a trabajar. Ok, demasiado importante. Y entonces, ¿hasta cuándo yo puedo decir y diferenciar esto es normal en el duelo y hasta qué punto yo digo, no, aquí sí o sí tengo que consultar a un profesional porque esto se me está, o sea, ya entendemos, por ejemplo, en lo pánico y todo eso, pero también es entender que en las etapas de duelo es normal sentir también ciertas emociones, ¿cierto? Cómo hacer esa diferencia, ¿cierto? De saber hasta dónde yo estoy bien y es normal o por cuánto tiempo y cuándo no. Bueno, lo más importante es no compararnos con otras personas, ¿no? Todos vivimos los duelos de diferentes maneras con las herramientas que tenemos en el momento para afrontar. Entonces, sí puede que alguien salga muy rápido, puede que a alguien le cueste un poquito más. Lo que sí es cierto es que aunque científicamente se diga que son 6 meses lo normal, pues durante ese primer año de la pérdida, nadie tiene el derecho a decirte cómo tú debes vivir ese duelo. ¿Por qué? Porque en ese primer año, pues son esas fechas especiales, ¿no? Entonces está el primer cumpleaños, está las primeras vacaciones, está el primer día de la madre, está la primera Navidad, está el primer año nuevo. Son muchas situaciones que te van a generar unos picos muy altos emocionales. Entonces tú los vas a vivir de la forma que tú te permitas vivirla y con el acompañamiento que tú te permitas vivirlo también. Por eso es que es importante adquirir las herramientas necesarias. Hay un duelo que es, por ejemplo, el duelo anticipatorio, cuando alguien está enfermo y cuando yo me preparo, ¿no? Entonces yo digo, no, pues está enfermo, que mejor que se vaya ya a descansar, que no sufra tanto, y no es que yo esté deseándole la muerte a esa persona, sino que no quiero verla sufrir más, entonces yo ya me preparo para esa pérdida, y no cuesta tanto, no es tan duro, o quizás cuando se toma la decisión de separarse. He vivido tantas cosas malas que ya no quiero vivir esto y el mirar hacia atrás me va a servir para no volver allí. Entonces yo ya me preparé para esa pérdida. También igual cuando no estamos rindiendo o siendo creativos en nuestro trabajo. Entonces si yo sé que no estoy dando el 100%, pues sé que en algún momento me van a despedir.
En el duelo normal, pues digamos que si se trabaja, si se tienen las herramientas, también tiene que ver mucho con las creencias que tenemos hacia la muerte o hacia algún tipo de pérdida, ¿no? El manejo a la frustración, porque muchas veces estamos como enseñados a que todos nos digan que sí, y cuando la vida nos dice que no, pues ahí esos niveles de frustración son muy altos. Entonces muchas veces no lo sabemos manejar. Y el duelo normal, pues digamos que es el que dura un aproximado de 6 meses, trabajándolo, permitiendo que nos duela y todo este proceso que conlleva. Hay un duelo crónico, que es cuando ya el paciente pues llega a esa etapa de aceptación a los 6 meses, pero permanece en esa etapa de negación o otra etapa, ¿no? Entonces, digamos que, perdón, que no llega a la etapa de aceptación. Entonces, digamos que si yo veo que ya pasaron los 6 meses y yo todavía estoy como en esa rabia, o yo todavía estoy en esa tristeza profunda, o yo todavía estoy en esa negación, pues es una alarma roja para actuar, que deberíamos actuar desde el primer momento, sí, pero no estamos educados todavía para eso y por eso es tan importante estos espacios para saber que estamos como en todo nuestro derecho de velar por nosotros mismos y de saber que en cualquier momento de nuestra vida, alguna situación que nos desborde, pues debemos actuar desde el primer momento. Entonces hay unos síntomas que es muy importante tenerlos en cuenta y que si están presentes 5 o más de estos síntomas después de los 6 meses de la pérdida, todos los días, 24 horas al día, es importante revisarlo. Entonces, lo primero es que tú estés con un estado de ánimo triste todo el día. No es que hoy estoy bien, mañana estoy mal, no, es todo el día, todos los días, las 24 horas del día. Que tengas una desmotivación generalizada. Entonces, muchas personas dicen es que tengo depresión, pero una persona con depresión ni siquiera va al psicólogo, ni siquiera tiene la motivación para eso. Muchas veces son otras personas, o la mayoría de las veces son otras personas las que lo llevan. Entonces es desmotivación generalizada por todo. No te quieres parar de la cama, no puedes ir a trabajar, no te quieres bañar. Son desmotivación por todas las cosas tuyas hacer propia cuenta. El tener pérdida significativa de peso o aumento de peso durante esos 6 meses. Entonces, no me puedo equilibrar, no he podido mantener mi peso, algo me está pasando, no puedo comer, tengo trancones, tengo vómito, tengo náuseas, está el insomnio, no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño, siempre tengo que tomar pastas o ya ni las pastas me sirven o quiero dormir todo el día. Importante diferenciarlos y saber si esto nos está pasando. Perdón. Agitación motora o disminución del pensamiento. Entonces tengo como tics, me salta el ojo o no mantengo moviendo una pierna o no puedo quedarme quieto, quieta. O puede ser que no pueda centrar mi atención en alguna actividad. Estoy trabajando, pero mis pensamientos están hacia otro lado. Estoy escribiendo, pero no puedo concentrarme. Esa fatiga o pérdida de vitalidad. Entonces, o estoy muy agitado todo el tiempo o ya no puedo hacer muchas cosas que antes hacía. Sentimientos de inutilidad. Entonces ahí es cuando tenemos mucha culpa, pues decimos, no sirvo para nada, yo soy malo, yo no soy capaz, bueno, en fin, son muchas frases que nos decimos a nosotros mismos y que se convierten como ese autodiálogo interno que es muy negativo y que hacen que nuestra autoestima cada vez esté más bajita y nuestro nivel de energía esté más bajo. Está también pues la ideación suicida, ¿no? Digamos que en algún momento las personas piensan en la muerte, pero ya si tú planeas y si tú miras, bueno, pero yo podría hacer esto, ya vas a planear, entonces ya eso debería ser como una alerta roja, no, algo me está pasando porque ya no es normal que yo esté planeando, que yo esté pensando cómo lo voy a hacer. Entonces identificar, si tengo 5 o más síntomas, pues es hora de buscar ayuda y también identificarlo en los pacientes, en personas que tenemos a nuestro alrededor,
porque puede que la persona diga algo, pero si tú estás viendo que no se está comportando de esa manera, que algunas veces se para, que algunas veces sí puede hacer cosas por su propia cuenta, pues también es fundamental el concepto de las otras personas. Muchísimas gracias. Muy completo este tema. ¿Alguien de pronto quiere comentarnos, compartir alguna experiencia que esté de pronto viviendo? Bueno, ahí dejemos que vayan pensando y van escribiendo. Ya saben que cualquier pregunta, cualquier cosa que nos quieran compartir, recuerden que no hay preguntas tontas, todas son importantes. Estamos aquí con todo el amor del mundo, la doctora está aquí con todo el amor del mundo para poderles resolver, para poderles decir algo que les ayude también a ustedes en este momento. Quisiera también que recuerden que este espacio se va a seguir dando, podemos darlo, lo estoy programando cada 15 días, es decir, un viernes cada 15 días a las 3 de la tarde, es un espacio donde todas las, por ejemplo, amas de casa nos pueden ver, todas las personas que están ahí, y recuerden que esto también queda grabado, ¿cierto? Por si de pronto quieren compartir este video a otras personas o lo puedan hacer, ¿cierto? Hay personas que trabajan, entonces llegan en las noches y quieren ver el video, entonces lo pueden ver. También nos pueden seguir a la doctora Patricia, a mí, en nuestro canal de Instagram. Ya ella les colocó cómo la pueden encontrar, @pati.psicóloga, psicóloga, ¿cierto? Hasta ahí, no tiene más. Bueno, y ella también les dio el teléfono. Mire, la importancia de uno poder buscar un apoyo real y profesional, ¿cierto? Muchas veces uno busca el amigo Google, el amigo YouTube, ¿cierto? Y uno se llena de muchos tips y de muchas cosas, que la vecina, que el amigo, que a este le funcionó este, que al otro, y se termina uno confundiendo más. Entonces, la invitación, mis queridos amigos, es que busquemos de un profesional, ¿cierto? Los psicólogos siempre estamos abiertos a escucharlos, a orientarlos, a guiarlos, a brindarles lo mejor que hemos aprendido y lo que seguimos aprendiendo, además porque seguimos aprendiendo, para que ustedes estén bien, para que tengan una salud mental, ¿sí? Buscar un psicólogo no es de locos, buscar un psiquiatra no es de locos, realmente necesitamos, así como necesitamos ir al nutricionista para que nos guíe nuestra alimentación, también necesitamos ir al psicólogo. Eso es algo ya que hemos estado normalizando y que lo queremos seguir haciendo, porque son muchas personas las que están ahogaditas, las que están sufriendo solas, sabiendo que hay personas que las pueden acompañar. Bueno, quisiera preguntarle, doctora, entonces, si nos da unos tips, ¿cierto? Ya para transitar el duelo. A mí, por ejemplo, me preguntan, doctora, ¿es normal que yo ponga la foto de mi hijo fallecido? Es que me regañan porque yo tengo la foto, pues, o me dicen, a mí me pasa mucho con los adultos mayores que están transitando un duelo y, por ejemplo, el esposo, ¿cierto? Entonces, como a los hijos no les gusta ver a la mamá sufrir, entonces regañan, la regañan, no, usted mamá, ¿usted qué está haciendo? O vea, venga yo le regalo la ropa, o venga yo regale todos los recuerdos, no se quede ahí, no llore y tal cosa. Pero también he descubierto que es que los familiares también están transitando el duelo, entonces les duele también ese sufrimiento, es como que si los enfrentara a ellos mismos, y por eso hacen como que mamá no haga, mamá no diga, mamá regale, mamá tal cosa. Y yo siempre pienso que hay que respetar como el tiempo, ¿cierto?, de cada persona para vivir y decidir qué hacer con las pertenencias de la persona, por ejemplo. Pero usted, ¿qué nos puede contar al respecto, doctora?
digamos que algo que sí funciona muchísimo es hacer un ritual, ¿no? Hacer un ritual de despedida. Por ejemplo, ahorita en la pandemia muchas personas no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos y eso hizo que fuera más duro aún vivir ese duelo. Puede que por algunos motivos pues no se pueda ir al velorio o al entierro, no se puede hacer como un desapego de esa situación o de esa persona. Entonces es importante como lo que tú decías en cuanto a las cosas materiales, que es lo que primero nosotros queremos como quitar de vista, es como identificar ese sentimiento y ese valor emocional que está asociado a ese objeto o o a esa situación que ya no está. Preguntar qué propósito cumple en mi vida, ¿sí? Si realmente me sirve, si no me sirve, si lo puedo votar, eh, pero realmente preguntarte si aún sigue cumpliendo ese propósito. Entonces, lo que hablamos como de las fotos, puede que en los primeros días funcione porque quiero tener esa presencia de esa persona, quiero seguirla viendo, quiero seguir teniendo esa conexión, pero debemos saber que espiritualmente también podemos abrir ese canal de comunicación y podemos tener esa misma conexión. Quizás ya no desde el plano físico, pero sí desde un plano espiritual. Entonces yo por las noches puedo hablar con esa persona, agradecerle, dejarlo ir con gratitud, dejar ir a esa persona, agradecerle por todo lo que me enseñó. Si es una expareja, pues ya empezarlo a mirar con, con compasión, ¿no? ¿Cómo actuaría Dios en esta situación? ¿Qué le diría? ¿Qué haría? Entonces es como que nosotros podamos hacer un desprendimiento también y un desapego porque esas cosas materiales de alguna manera nos atan y no nos permiten avanzar. Y los rituales, pues, por ejemplo, escribir una carta, prender una vela, quemarla, mmm, quizás por medio de una canción, ahí es donde como que también muchas personas, yo digo como capitalizan el duelo porque, por ejemplo, montan una fundación en homenaje a esa persona, eh, hacen una obra social, entonces voy a regalar esa ropa, pero voy a regalársela a una persona que realmente la necesite, ¿sí? Como esas cosas que me hagan sentir bien a mí, porque es que cuando yo hago algo para hacer sentir bien a una persona que ya no está, pues siempre voy a estar esperando como ese reconocimiento y nunca lo voy a recibir. Entonces es importante hacer las cosas que me hagan sentir bien a mí, como creo que me voy a sentir yo si hago esta acción, sobre todo teniendo la conciencia de que lo estoy haciendo con ese deseo de ir avanzando en el proceso. Es importante eh, sentir mis emociones sin juicio, como que estoy sintiendo rabia, pues voy a sentir la rabia y voy a entender por qué estoy sintiendo rabia. Hace unos días me decía alguien, es que yo creo que pasé de la negación a la rabia y eso está mal. Yo le decía, no, eso es un avance, estás avanzando y el hecho de que tengas rabia en este momento quiere decir que ya estás subiendo un escalón y que luego esa rabia se te va a convertir en tristeza o posiblemente primero sientas tristeza y luego se te convierta en rabia. Entonces es sentir, es permitirte sentir en este proceso. El, muchas veces como que nos obligan mucho, busca aprendizaje. ¿Y qué aprendiste de la situación? Probablemente no aprendimos nada. Probablemente si fue una situación que nos dañó, que, que no nos dejó algo positivo, pues sí vamos a poder mirar hacia atrás y saber qué errores no debo volver a cometer o qué hice mal para no volver atrás. O, por ejemplo, cuando sentimos esa culpa es que no compartí tiempo con ese ser querido, o es que me faltó decirle muchas cosas. Bueno, ¿cómo puedo hacer en este presente, en este momento, para no volver a sentir esa culpa? ¿Cómo voy a mejorar el aprovechar ese tiempo de calidad que tengo con los seres que tengo en este momento? Con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Hay muchas personas en este momento que no comparten tiempo con su familia. Entonces, ¿cómo me voy a acercar a esas personas que amo? ¿Cómo voy a volver a acercarme a mis amigos? Porque muchas veces los dejamos a un lado. Entonces, ¿cómo voy a volver a formar ese
ese círculo social. Descubrir las verdaderas razones por las cuales me estoy sintiendo así, porque muchas veces decimos como que me estoy sintiendo de tal forma, pero no sé ni por qué me estoy sintiendo así. Entonces, el ejercicio que funciona y que pues es una de las tareas que ponemos en terapia y es que escribe diariamente lo que estás pensando, porque eso te va a permitir sacar de tu mente lo que estás pensando en el momento y por qué lo estás pensando. Yo les digo a mis pacientes como que si tú vas al médico, es muy fácil decirle al doctor, doctor, lo que pasa es que hace 3 meses me estaba doliendo acá y te tocas y le muestras y el doctor dice, ah, bueno, te voy a mandar una radiografía o te voy a mandar una pasta o en fin, puede ser una inflamación porque te puedes tocar. Pero cuando es tu mente, pues ¿cómo lo haces? Sacándolo, expresándolo, escribiéndolo, cantándolo, ¿sí? Son muchas maneras que lo podemos sacar. Y confiar en que todo ocurre por algo, en que este proceso no es preguntar el por qué, sino el para qué me está pasando esta situación, quizás me está sirviendo para algo más importante en mi vida, o para aprender, o para darle otro significado, eh, para cambiar mis creencias, ¿sí? Para trascender y esperar que el tiempo cierre esas heridas, porque muchas veces no las dejamos cerrar por no tener esa paciencia. Entonces siempre queda la herida abierta y cuando alguien te toca, pues te va a doler. Entonces decimos, siempre es más fácil culpar a las demás personas. Es que fue por culpa de él que me hizo llorar o fue por culpa de ella que me lastimó, que me dijo, que me hizo, pero fue realmente porque te tocaron y te dolió esa herida que tú tenías allí y que no la has sanado. Entonces es importante revisar todo esto. Primero que todo, tener en cuenta nuestro autocuidado, cómo me estoy cuidando, porque cuando yo empiezo a enfocarme en mí y en mi autocuidado, pues voy a poder hacer muchas otras cosas. Entonces, si estoy descuidando mi apariencia física, porque la estoy descuidando, no estoy haciendo ejercicio, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien. Yo les digo a mis pacientes, cuando tú te equilibras biológicamente vas a poder avanzar. Mientras tanto, no lo vas a poder hacer. Y por eso es que muchos pacientes dejan la terapia o dejan el proceso en los primeros meses, porque dicen, no, pero es que no me está ayudando a avanzar. Sí, te está ayudando a avanzar creando hábitos saludables, creando rutinas saludables que te van a llevar a que tú puedas puedas tener un mejor desarrollo, una mejor salud y bienestar emocional. ¿Sí? Entonces todo se trata de hábitos, de paciencia, de vivir el proceso, de permitirte sentir muchas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, hay personas que cuando están viviendo su duelo no duermen bien. Bueno, vamos a equilibrar ese hábito de sueño, vamos a empezar a dormir unas horitas más. Obviamente no va a ser de un día para otro, entonces eso conlleva su tiempo y todo es de voluntad. Yo puedo querer hacer muchas cosas, pero si no tengo la voluntad, pues ahí es muy difícil. Y esa voluntad y esa motivación debe venir de mí, debe venir de mi interior. Bueno, ya sabemos pues que en el duelo, que es un proceso, que es natural, que todo lo hemos o lo estamos viviendo o lo vamos a vivir, que realmente uno no está preparado para vivir los duelos, pero que sí podemos tener herramientas para transitar el duelo de una manera más saludable, que no se trata de tapar el dolor, por eso el duelo se llama dolor, ¿cierto? El duelo viene la palabra dolor, no se trata de yo estoy bien y de hacer muchas cosas para ponerme bien, porque no se trata de eso, es lo que uno encuentra en consulta, que la gente hace 1000 cosas, se va de viaje, va a bailar, toma licor, hace un montón de cosas para sentirse bien, sino danos la oportunidad realmente de vivir el dolor, ¿sí? Así duela, claro, es que es un dolor, tiene que doler, pero darnos la oportunidad
sentirlo con plena conciencia de saber cómo voy también transitando, cómo voy viviendo ese duelo y también con esa plena conciencia de cuando yo ya no soy capaz y que hay cosas que se me están saliendo de las manos, estoy afectando el área laboral, el área familiar, personal, ambiental, social, que uno dice, no, esto ya no está bien, poder pedir ayuda y ojalá pedir ayuda a tiempo, ¿cierto? No está mal pedir ayuda. Como dice la canción de Karol G, o sea, está bien no sentirse bien, es normal, no es delito, ¿cierto? Tenemos que aprender a vivir con nuestras emociones, a conocernos, ¿sí? A conocernos, a saber qué nos pasa, eh, a, a conectarnos realmente, porque cada emoción tiene un mensaje, algo para nosotros que decirnos, ¿cierto? Y de todo esto se aprende a crecer, se aprende a madurar, se aprende a resignificar el dolor, ¿cierto? El duelo. Entonces, cuando yo veo a ese ser que se fue y ya no lo veo con odio, ni con rabia, ni con dolor, ni con tristeza, sino que entiendo por qué se fue, entiendo que tomó la decisión ya sea por una ruptura de pareja o entiendo que se murió porque se murió, ¿cierto? O sea, no tenemos explicación, que no tenemos que culpar a Dios ni a nadie, simplemente aceptar la realidad, ahí podemos decir, listo, estoy bien, ¿cierto? Estoy mejorando. Ahora, no teman a la recaída, no teman a llorar, es que escuché una canción que me trajo recuerdos de esta persona y me dio ganas de llorar, entonces no me he curado. No, no significa eso. Puedes llorar, Ay, darte la oportunidad. es muy diferente, Gloria, por ejemplo, cuando estamos tristes y antes ponemos música triste para que esa tristeza esté más grande, o música de despecho, música que realmente no nos sirve, o películas tristes, entonces es como alimentamos también esa tristeza. Total. Vea, hay una película que anoche me vi, se las voy a dejar, se las quiero contar como para que cuando se sientan bien, cuando quieran verla, cuando puedan verla. Yo soy muy llorona, yo lloro en las películas, pero también me ayuda, también me ayuda. La película está en Netflix, se llama I Still Believe y precisamente habla del duelo para que el que la quiera ver, cuando la quiera ver, la vea y nos habla de todo este proceso y cómo se puede salir adelante en el duelo, ¿cierto? Cómo se puede resignificar e incluso tener una nueva vida con respecto a esto. Bueno.